El aumento de las infecciones de transmisión sexual en los últimos años ya tiene una consecuencia clara, su extensión a grupos vulnerables y en este caso a los recién nacidos. La tremenda escalada que se está viviendo se ha convertido en un fenómeno que alcanza similares dimensiones en toda Europa y Estados Unidos. En los últimos días, los Centros para el Control de Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos están recomendando medidas para detener el aumento de los casos de sífilis en recién nacidos y continúan haciendo sonar la alarma acerca de las consecuencias de una epidemia en rápido aumento de infecciones de transmisión sexual en los Estados Unidos. La sífilis durante el embarazo puede tener consecuencias trágicas como aborto espontáneo, muerte fetal, muerte del bebé y problemas médicos de por vida. La sífilis en los recién nacidos ocurre cuando a las madres no se le hacen pruebas de tensión oportunas ni se le da tratamiento oportuno durante el embarazo. En este video conocerás todos los detalles sobre esta enfermedad y particularmente los síntomas y signos en los recién nacidos. Hola amigos, sean bienvenidos a Ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. Según la OMS, en todo el mundo, 1 millón de mujeres embarazadas se ven afectadas por la sífilis. Se estimó que hubo 661.000 casos de sífilis congénita en el 2016, relacionadas con 355.000 resultados adversos al nacimiento, incluyendo aproximadamente 204.000 mortinatos y muertes neonatales, 41.000 nacimientos prematuros o con bajo peso al nacer y 109.000 lactantes con sífilis congénita clínica. Con más de 200.000 muertes fetales y neonatales anuales atribuidas a la sífilis, esta infección es la segunda causa principal de muerte perinatal y prevenible a nivel mundial, superada solamente por la malaria. Estados Unidos comenzó a informar de las tasas de sífilis en 1941 y con la introducción y diseminación de la penicilina para la década de 1950, las tasas de sífilis inicialmente disminuyeron rápida y constantemente. Esto fue así hasta finales de la década de 1980 y principios de los 90, cuando hubo un aumento en las tasas de sífilis atribuido al consumo de cocaína, la prostitución y la falta de recursos de salud pública. Las tasas de sífilis comenzaron a disminuir nuevamente a principios de la década de 1990 y alcanzaron los valores más bajos en el 2000 y 2001. Sin embargo, las tasas de sífilis se han incrementado constantemente desde el 2001 y esencialmente ha ido aumentando todos los años desde entonces. Del año 2014 al 2018, la tasa de sífilis primaria y secundaria entre las mujeres aumentó en un 172% y entre las mujeres en periodo reproductivo de 15 a 44 años aumentó en un 165.4%. En el 2018, el recuento total de casos para todas las etapas de la sífilis fue el más alto desde 1991 y la tasa de infección primaria y secundaria, las etapas más infecciosas, fue de 10,8 por 100.000 habitantes. Los incrementos de 2018 ocurrieron entre hombres y mujeres de todas las regiones de los Estados Unidos y en todos los grupos étnicos. Al otro lado del Atlántico, el escenario es similar. En el 2019 se notificaron 72 casos confirmados de sífilis congénita en 13 países de la Unión Europea, según los últimos registros del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades. En el 2021 se notificaron 6.613 casos de sífilis y su tasa de incidencia por 100.000 habitantes se ha duplicado en los últimos 10 años hasta 13.97. En el caso de la sífilis congénita suele seguir a la enfermedad sifilítica primaria y secundaria en mujeres en edad fértil. Después de una disminución constante, la sífilis congénita también alcanzó su punto máximo en 1991 con 100 casos por cada 100.000 nacidos vivos en relación al aumento de las tasas generales de sífilis y las tasas entre mujeres durante finales de la década de 1980 hasta el periodo de 1990. Entre las mujeres, la tasa más alta de sífilis primaria y secundaria se encuentran aquellas en edad fértil con las tasas más altas entre las 20 y 24 años, seguidos entre 25 y 29 años. Aunque existe variabilidad por estado, entre el 2017 y el 2018 las tasas de sífilis entre las mujeres aumentaron en todas las regiones de Estados Unidos y fueron más altas en las regiones del oeste y del sur. En el 2018 la tasa de sífilis congénita fue de 33,1 casos por 100.000 nacidos vivos, un aumento del 291% del 2012 y la tasa más alta de sífilis congénita desde 1995. En el 2018 hubo 1.306 casos de
de sífilis congénita que resultaron 78 mortinatos y 16 fallecidos. Los factores de riesgo para la sífilis congénita incluyen atención prenatal faltante o inadecuada, falta de seguro médico, trastorno de la salud mental, uso de drogas ilícitas, vivienda inestable, menor nivel socioeconómico, curso de otras infecciones de transmisión sexual, ser trabajador sexual, más de una pareja en el último año y residencia en una zona de alta prevalencia. Aunque la mayoría de los recién nacidos con sífilis congénita son asintomáticos al nacer, esta infección puede presentarse con una amplia variedad de signos y síntomas, lo que resulta en una morbilidad significativa, particularmente por consecuencias neurológicas y del desarrollo a largo plazo. Dado que la sífilis puede ser tratada eficaz y económicamente con penicilina, la sífilis congénita sería prevenible en su mayor parte con políticas e infraestructura de salud pública adecuadas que brinden servicios prenatales y neonatales accesibles y cuidados apropiados. La vía de transmisión más común al feto es la transplacentaria, en la que las espiroquetas pasan del torrente sanguíneo de la mujer embarazada directamente a la circulación fetal. Más raramente, el neonato puede estar expuesto al momento del parto a través de contacto con lesiones genitales infectadas. La transmisión transplacentaria puede ocurrir durante todo el embarazo, pero el riesgo es mayor en la última etapa del mismo. La transmisión materno-fetal también puede ocurrir en cualquier etapa de la sífilis materna, aunque el riesgo es mayor en las etapas primaria y secundaria y con un periodo de tiempo más corto desde la infección inicial. Después de la infección fetal hay diseminación hematológica en casi todos los órganos fetales, principalmente el hígado, páncreas, intestino, riñón, vaso y huesos. Dado que la espiroqueta es inoculada directamente en el torrente sanguíneo fetal, no se observa la primera etapa de la infección con chancro y linfadenopatías. Los efectos sobre el feto son el resultado de la respuesta inflamatoria. El cuadro clínico en el recién nacido es variable y puede no presentarse síntomas al nacer o manifestaciones como rinitis, lesiones mucocutáneas, alteraciones óseas, hepato y esplenomegalia, acompañado con ictericia y anemia en los 2 primeros años de vida. A partir de esa edad puede existir afectación ocular, sordera y afectación ósea, entre otras manifestaciones. Puede convertirse en causa de aborto, muerte neonatal o muerte del lactante debido a parto prematuro o enfermedad sistémica. Antes de seguir viendo este video, quiero pedirte un favor muy grande, y es que para la construcción de esta comunidad es un trabajo que sale del corazón y significa llevar un mensaje de conciencia sobre la salud a cada vez más personas. Este mensaje puede crecer y llegar a un público más grande dando like al video. Recuerda también suscribirte al canal si no lo has hecho hasta aquí en el botón rojo que está debajo. Y de paso, activa la campana para que sea uno de los primeros en enterarte cuando esté un video disponible. De esta manera también podemos seguir creciendo y el compromiso más grande, que es llevarle el contenido de mejor calidad para que aprenda a tomar decisiones sobre tu salud. Hay 2 escenarios por los que se llega al diagnóstico del bebé. El más frecuente es una detención durante el embarazo de sífilis en diferentes estados, de tal forma que se establece el riesgo de transmisión. También puede ser por una serie de síntomas que presenta el bebé en las primeras semanas de vida. La sífilis se puede diagnosticar definitivamente con visualización de las espiroquetas en el examen microscópico de campo oscuro o con tinción de plata o tinción de anticuerpo fluorescente directo para el treponema pallidum de lesiones, fluidos, secreción nasal o tejido patológico, placenta o cordón umbilical. El diagnóstico definitivo de la sífilis congénita suele ser difícil y en la práctica es un diagnóstico presuntivo y es típicamente elaborado con pruebas serológicas. La sífilis congénita se divide arbitrariamente en sífilis congénita temprana con manifestaciones antes de los 2 años de edad y sífilis congénita tardía con manifestaciones después de esa edad. Las manifestaciones tardías generalmente pueden prevenirse con el tratamiento de la mujer durante el embarazo o el bebé dentro de los primeros 3 meses de vida. Sin embargo, hay informes de casos de manifestaciones tardías a pesar del tratamiento adecuado. Los bebés que no son tratados, incluso si son asintomáticos al nacer, están en mayor riesgo de desarrollar manifestaciones tardías. Los nuevos datos del Centro para el Control de las Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos revelan que más de 3.700 bebés nacieron con sífilis en el 2022,
lo cual fue más de 10 veces la cantidad de casos del 2012. El aumento de casos de sífilis en recién nacidos sigue al aumento en los casos de sífilis entre mujeres en edad reproductiva en combinación de factores sociales y económicos que crean barreras a los cuidados prenatales de alta calidad y con disminución en el curso de la infraestructura y los recursos para la prevención. Casi 9 de cada 10 casos de sífilis en recién nacidos en el 2022 podrían haberse prevenido con pruebas de detención y tratamiento oportuno durante el embarazo. Más de la mitad fueron entre personas que dieron positivo en la prueba de sífilis durante el embarazo, pero no recibieron tratamiento adecuado u oportuno. Casi un 40% fueron entre madres que no recibieron cuidados prenatales. Las oportunidades perdidas para prevenir durante el embarazo la sífilis en recién nacidos se deben a una combinación de barreras a nivel individual y de sistema para las pruebas de detención de la sífilis y tratamientos oportunos. Las barreras a nivel individual podían incluir falta de seguro médico y trastornos por consumo de sustancias, mientras que las barreras a nivel de sistema podrían incluir racismo sistémico y el acceso limitado a la atención médica. Las estrategias de prevención personalizadas son cruciales para abordar las disparidades en sífilis de recién nacidos. Las personas de minorías raciales y étnicas se llevan la peor parte de la epidemia de sífilis en el recién nacido. Aunque estos casos están aumentando en general, los bebés de madres de raza negra, hispana, indígena de los Estados Unidos o nativas de Alaska tuvieron hasta 8 veces más probabilidades de nacer con sífilis en el 2021 que los bebés de madres de raza blanca. Tales disparidades provienen de décadas de determinantes sociales de la salud profundamente arraigados que crean mayor obstáculos para los servicios de atención médica de calidad. La epidemia de sífilis congénita es una crisis inaceptable en los Estados Unidos, pues todas las madres embarazadas, sin importar quiénes sean ni dónde vivan, merecen tener el acceso a los cuidados que les protejan a ellas y a sus bebés contra enfermedades prevenibles. Los CDC están instando con urgencia a los líderes de salud pública y a todos los proveedores de atención médica con pacientes en estado de embarazo o en edad reproductiva considerar iniciar el tratamiento de la sífilis inmediatamente después de un resultado positivo en una prueba de sífilis durante el embarazo si la paciente enfrenta mayores obstáculos para atención continua y de todos modos enviarla para una prueba compleja confirmatoria para el seguimiento oportuno. Añaden además usar pruebas rápidas de sífilis y tratamiento durante el embarazo en entornos como salas de emergencias, prisiones o sedes de programas maternos e infantiles. Otra de las medidas que proponen los CDC es abordar la sífilis antes del embarazo en los condados con altas tasas de sífilis al ofrecer pruebas de detención a mujeres sexualmente activas y sus parejas, así como a personas con otros factores de riesgo de la sífilis. Se precisa además colaborar con trabajadores de salud comunitarios locales que puedan ayudar a superar las barreras adicionales para las pruebas de detención del tratamiento de la sífilis durante el embarazo. Recuerden compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.